Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cuál es el número de empleados que se debe tomar en cuenta para definir la fecha en que se empezará a transmitir la factura electrónica? ¿Es el número de empleados que se tenga al momento en que se solicita la habilitación o el número de empleados que se tenga para las fechas en que se pide empezar con la transmisión del documento? Entonces, mucho cuidado. Esta resolución 013 de febrero 11 del 2021 es la que dice quiénes son los obligados a empezar a transmitir el soporte del pago electrónico de la nómina, y también fijo un calendario, pero entonces vamos a mirar los artículos 6 y 9 de esa resolución 013. Entonces yo la tengo acá en el portal, ¿sí? Entonces aquí la resolución 013, bueno, está en PDF, ¿sí? Ahí está la resolución, hay que ponerla, tratar de ponerla en HTML con su anexo técnico, también sáquenle tiempito a echarle miradas al anexo técnico, pero entonces voy a abrir solo la resolución, acá está la resolución, y en el artículo sexto, ¿sí? Donde está ese calendario, hay que mirar algo importante, ¿sí? Entonces, aquí hablan, aquí empieza el calendario. Ese calendario tiene numeral 1, aquí se ve el numeral 1, ¿sí? Y también tiene entonces otros numerales más. Numeral 1, ¿sí? Que habla de calendario de implementación para sujetos de acuerdo con el número de empleados. Numeral 2 es para los que después de entrada en vigencia en esta resolución adquieran o tengan empleados, los que, por ejemplo, una sociedad nueva que se constituya después de la entrada en vigencia de esta resolución y que ya no le corresponde a ninguno de estos calendarios, pues les dicen que tiene 2 meses después de haberse constituido para empezar a mandar el soporte de la nómina electrónica. Y aquí hay otro calendario 3 que es para los que no están obligados a expedir factura electrónica, pero que si tienen empleados, ellos van a arrancar por allá en mayo. Entonces me voy a concentrar aquí en este calendario 1 del numeral 1. Entonces aquí dice fecha de inicio de la habilitación. Una cosa es el proceso de la habilitación, que se explica más abajo en el artículo 9. En el artículo 9 de esta resolución se explica qué es la habilitación, tal cual como cuando hicieron el proceso de la habilitación para hacer facturadores electrónicos, que en ese proceso se dice con qué software era que ibas a facturar electrónicamente y hacías unas pruebas y quedabas habilitado. Entonces, con la nómina electrónica también hay que hacer el proceso de habilitación para hacer las pruebas y quedar habilitado como alguien que sí va a poder estar subiendo los documentos, soportes del pago de nómina electrónica. Entonces, una cosa es el proceso de habilitación y la otra es ya la fecha de empezar a hacer la generación y transmisión, ¿sí? Y esto depende del número de empleados. Entonces, la habilitación, ¿sí? No tiene en cuenta qué cantidad de empleados se tenga el contribuyente, sino que todos se les va a vencer la oportunidad de hacer la habilitación, se les va a vencer el 31 de mayo. Pero el inicio de la transmisión de los documentos ya electrónicos del pago de la nómina va a depender del número de empleados, ¿sí? Y según el número de los empleados va a ir cambiando la fecha. Entonces viene un comentario importante porque hay que leer acá abajo, ¿sí? Lo que dice esta resolución, ¿sí? Acá, donde dice, aquí estoy todavía dentro del artículo sexto y en la parte casi final, que por acá ya empieza el artículo séptimo. Entonces, este inciso de acá, que es del artículo sexto, dice, intervalo en relación al número de empleados. Y dice, corresponde al número de trabajadores con vínculo laboral o legal y reglamentario o de pensionados a cargo del empleador, beneficiarios del pago, que tenga el sujeto obligado indicado en el artículo 4 de la presente resolución. ¿A cuál fecha? A la fecha de inicio de habilitación, a la fecha de inicio de habilitación en el sistema de facturación electrónica, dentro del cual se encuentra la funcionalidad del documento de nómina electrónica. Entonces lo que cuenta para saber en qué momento empiezan a transmitir los documentos es el número de empleados que tenías en el momento en que solicitaste la habilitación. ¿Ves? Entonces hay que tener presente eso porque el número de empleados en las empresas viven cambiando todo el tiempo. Entonces, una cosa es el número de empleados que tengo yo al momento en que hago el proceso de habilitación y otra cosa es el número de empleados que puedo tener dentro de 15 días, dentro de un mes, etcétera. Entonces, tengan presente eso para que el número de empleados que tenían al momento en que hacen la solicitud de habilitación es el que luego van a tener que tomar en cuenta para poder definir la fecha en que van a arrancar. ¿Listo? Ese es un punto importante que trae como claridad allí esta resolución en el artículo sexto.